Corintios, capítulo 6. Me están diciendo que hable más lento. Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 11. Aleluya. Primera de Corintios, la última vez, capítulo 6, del versículo 9 al 11. Dios me dé gracia, me esté usando para predicar este mensaje porque está complicado. Gloria a Dios. Amén. Porque siento que hay que tener mucha moral para predicar ciertas cosas de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra siempre primeramente es para uno. Para uno y después para los demás. Siempre primero uno incluirse en el mensaje, aunque uno mismo lo predique. Amén. Ya por última vez, Primera de Corintios, capítulo 6, del verso 9 al 11, ya que voy viendo que se están añadiendo más hermanos a la casita del Señor. Amén. Así que habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios. Pero escuche el verso 11, que esto va para nosotros, los que servimos al Señor por misericordia y con todos los problemas que podamos acarrear, estamos sirviendo al Señor. Amén. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, Aleluya. ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cierra sus ojitos, vamos a estar orando por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este día que nos concediste, Dios mío. Gracias, papito amado, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Que pese a que te fallamos, tú estás con nosotros. Gracias, Dios mío, porque nos protegiste en el día, porque nos cuidaste, porque nos guardaste, porque guardaste a los hijos de mi hermano, Padre Santo. Gracias te damos por todo lo que tú haces en el día a día para con nosotros. Aleluya. Te pedimos perdón si te fallamos, si te ofendimos, Padre Santo. Te pedimos que seas tú limpiándonos de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, Dios mío. Te pido en esta hora especialmente por mi vida, Dios mío, ya que voy a estar predicando tu palabra. Te pido que seas tú usándome, dándome sabiduría, dándome gracias, Padre Santo, porque tú eres el que va a hablar a nuestras vidas, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que seas tú añadiendo a los hermanos que tengan que estar en tu casita, Dios mío, y amonestando a aquellos que quizás estén en su casa, luchando si vienen o no, Padre bendito. Te pido tu bendición y tu respaldo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Como le decía al principio, estos versículos que leímos, 9 y 10, son complicados muchas veces de predicar. Porque sabemos que nosotros venimos de una vida pasada, que quizás tuvimos prácticas que a Dios obviamente no le agradaban. Amén. Que obviamente a lo mejor hacíamos cosas que están acá justamente, que están en esa lista de comportamientos que a Dios no le agrada. Amén. Y hoy en día por misericordia fuimos lavados, santificados, justificados, como dice el versículo 11, amén. Y por misericordia y bondad de Dios estamos aquí en su casa de oración, amén, sirviéndole, alabándole, porque es necesario que nos congreguemos, es una realidad, es necesario, no es una opción. Yo he ido entendiendo eso en el tiempo, porque yo sinceramente antes tenía el concepto de que no era necesario congregarse, y se lo digo delante de Dios, yo tenía ese concepto antes. Aleluya. Pero como siempre me da curiosidad por estudiar ciertas cosas en la Biblia, llegué a la conclusión que es necesario. Debería ser incluso una obligación de nosotros mismos de estar acá.
No una opción, una obligación. Si tengo flojera, me pesco yo mismo y me traigo acá. Así debería ser. Porque es aquí donde nosotros podemos levantar nuestras manos libremente, donde libremente podemos adorar, alabar, llorar, derramarnos delante de Dios aquí, en la casita de Dios. Amén. Bueno, le voy a hablar un poquito de los tiempos de la iglesia de Corintios y cómo era su cultura. Bueno, en un resumen en realidad. En el tiempo de los corintios había muchas problemáticas de toda índole. Había un desorden tremendo también en la iglesia. Y Pablo llegó obviamente a ordenar ciertas cosas porque cada uno hacía lo que quería. Gloria a Dios. Amén. Y aparte que la cultura de los corintios era muy desordenada, muy desenfrenada. Y una de sus problemáticas principales era el sexo desenfrenado. El sexo desenfrenado. Amén. Los corintios eran idólatras, ya que ellos tenían templos que los dedicaban a sus dioses de aquella época. Y había una diosa, Afrodita. Era la diosa del amor, que empleaba muchas sacerdotisas que practicaban la prostitución sagrada. O sea, se metían con uno y con otro. Esa es la realidad. Amén. Y Pablo funda la iglesia en Corinto, alrededor del año 50 y 52 después de Cristo. Funda la iglesia de Corinto. Pero aún así, en la iglesia de los corintios, habían divisiones y disputas, habían problemas morales, habían litigios entre cristianos. ¿A qué se refiere litigios entre cristianos? Que ellos, pese a que ellos tenían un tribunal para solucionar ciertas problemáticas que ocurrían ahí en la iglesia, preferían ir a tribunales seculares. Y Pablo les decía que no hicieran eso, porque eso era desorden. Tenían que arreglar sus problemas en el tribunal que ya estaba establecido en la iglesia. Amén. O sea, se mandaban solos. Se mandaban las partes. No respetaban nada. Aunque habían estatutos, estaban ahí con los estatutos. Y especialmente habían conductas sexuales y morales que obviamente a Dios no le agradaban. Amén. En el versículo 9, del 9 al 11, Pablo enumera una lista de comportamientos que excluyen a las personas del reino de Dios, recordando a los corintios que algunos de ellos solían practicar tales actos, pero han sido limpiados y santificados. Amén. Ahora, ¿cuáles eran una de estas problemáticas? Amén. La primera enumerando una lista, la primera que nombro es la fornicación. La fornicación. Obviamente nosotros sabemos que es el acto sexual fuera del matrimonio. Y la fornicación, ojo, no es solamente el sexo prematrimonial. También Jesús habla de que la fornicación también es cuando uno está casado y tiene sexo extramatrimonial. Eso es la fornicación, el acto fuera del matrimonio, aunque esté casado, también es fornicación. Amén. Pero aquí se entiende. Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 18 dice: huid de la fornicación. Y escuchen bien los adolescentes acá y los jóvenes. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Ya? Y muy atento en esto que voy a hablar ahora, porque realmente es delicado el tema de la fornicación. Estos son temas que yo nunca me enseñaron antes. La iglesia que iba antes nunca me enseñaron nada de esto, nada. Por misericordia ya he tenido este conocimiento lindo del Señor. Amén. Por eso es lindo estudiar, por eso es lindo escudriñar la Escritura. Porque en ellas uno halla la vida eterna. Eso es lo que es. En Gálatas 5:19, cuando Pablo habla de las obras de la carne, lo primero que menciona es la fornicación. Y es una de las conductas una de las conductas para que ese tipo de personas no entren en el reino de Dios, no entren en el reino de los cielos.
En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, el lecho puro, sin mancha. Aleluya. Pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 3 al 5 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificarse es apartarse de lo malo. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno sepa tener su propia mujer en santidad y honor. Amén. Ahora le voy a dar un dato importante. Y aquí ponga mucha atención, porque le voy a hablar como a mí me gusta de temas de ciencia. Amén. Esto es un estudio que se realizó en una universidad en Seattle, Washington. Amén. Este estudio científico dice que mientras hacían autopsias a diversas mujeres ya fallecidas, descubrieron que en la cabeza de esas mujeres ya fallecidas había ADN de hombres que habían, que obviamente ellas habían tenido sexo en su vida. Amén. Y ese ADN estaba alojado en su cerebro, repartido en su cerebro. Amén. Resulta que además descubrieron que mientras las mujeres más ADN de otros hombres tenían en su cerebro, presentaban problemas emocionales como depresión, cambios de ánimo, incluso hasta problemas psiquiátricos. Además, este ADN descubrieron que se puede transmitir a los niños que están gestando en su vientre. Imagínense. Y obviamente que el hombre tampoco se salva de esto. Porque el hombre que obviamente tiene, mientras más tenga sexo con mujeres, también ese ADN se va a alojar en ellos. Amén. ¿Y a qué me refiero con esto? En Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primera de Corintios 6, del 15 al 16 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, que en ese tiempo, como le decía al principio, las mujeres practicaban el sexo ilícito por temas de idolatría. Se metían con uno y con otro. Por eso dice acá, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Fíjense en ese detalle. Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando en Génesis dice, y serán una sola carne, no se refiere solamente a la unión del matrimonio, van a ser uno. Sino que literalmente son uno en el amor eros, en el amor sexual. Aleluya. Amén. Porque ¿qué dice? Se unirá con una ramera y van a ser una sola carne. Y no está hablando de matrimonio. Amén. Aleluya. Santo Dios. Ahora, con lo que yo le dije respecto al estudio científico y los versículos que leí, se da cuenta que al fornicar, cuando el Señor habla de que uno se contamina realmente, va más allá de lo que nosotros nos han enseñado de la Biblia, sino que también se trata de un tema científico. Que cuando las mujeres, como le decía al principio, tienen sexo con un hombre, con otro hombre, con otro hombre, adquiere el ADN de cada hombre que ha tenido sexo. Y ese ADN se aloja en el cerebro y se puede alojar toda la vida Santo Dios. en su cabeza. Imagínense. Y al hombre le pasa lo mismo. Al hombre le pasa lo mismo. Amén. Por eso Dios es perfecto en todo lo que enseña en la Biblia. Porque, fíjese en esto, muchos han querido destruir la palabra. Muchos. Pero hasta la ciencia, que supuestamente el fin de la ciencia es rebatir la Biblia, no han podido. No han podido rebatirla. Siempre concluyen que lo que dice la Biblia es perfecto. Las enseñanzas del Antiguo Testamento, normativas, por ejemplo, del Antiguo Testamento con el tema de higiene. Se descubrió también científicamente que todos esos estatutos antiguos que habían en el tiempo de Moisés respecto a la higiene es válido. Para la actualidad es válido. Amén. Imagínense. Por eso lo vuelvo a repetir una vez más. Y especialmente a los adolescentes que están acá. Cuídense. Cuídense. A lo mejor yo no puedo decir
A ver, ¿cómo se lo digo? Yo vengo de una vida pasada, bueno, tampoco fue una vida terrible, no fue una vida terrible. Gracias a Dios, mi papá me inculcó de pequeño, me metió el miedo de estar con mujeres. Gracias a Dios que mi papá me enseñó eso. Porque mis papás se casaron ambos sin ninguna mujer y sin ningún hombre antes. Gloria a Dios. Mis papás se casaron vírgenes. Mi papá tenía la moral de enseñarme respecto a esos temas. Pero él me enseñaba metiéndome miedo. Entonces yo, por ejemplo, cuando iba a una fiesta, veía a mis amigos que se metían con una y con otra. Yo no me metía con ninguna. Aleluya. Gracias a Dios no me metía con ninguna. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? En parte, sin darme cuenta, yo me cuidé. Porque yo sé de alguna u otra manera que Dios me iba a colocar en su camino y ya no me iba a salir más. Aleluya. Sé que Dios me cuidó hasta el final. Gloria a Dios. Yo lo sé. Bueno, el que quiera, bueno, un pequeño alcance. El que quiera leer este estudio, me dice, yo le voy a mandar el enlace. Un poquito largo así. ¿Ya? Pero es bueno que sepa, que no se quede solamente con lo que uno dice. Amén. Que también tiene que indagar, estudiar y todo eso. Amén. La otra problemática que también se presentaba en ese tiempo era el adulterio, que va de la mano obviamente con la fornicación. Amén. Jesús enseñaba en Mateo 5, 27, 28, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, y ojo aquí los hombres, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Corazón, no corazón, corazón, a esto se refiere. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hoy en día, los adolescentes, los jóvenes, hasta los adultos, tienen por todos lados para ver mujeres, no solamente en la calle, en el computador, en el celular, en todos lados. Amén. Proverbios 6, del 29 al 32 dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace. Herida y afrenta trae consigo y su oprobio no se borrará. Eclesiastés 1.8 dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Aleluya. Fíjese en esta parte. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Aleluya. Amén. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé, que nos ayude a tener ese dominio propio. Para dominar lo que nosotros vemos, obviamente lo que vimos eso aparte, pero especialmente que nos ayude a nosotros los hombres. Amén. A los hombres, porque al hombre al que más le cuesta esa área. Esa es la realidad. Aleluya. Amén. Que nos ayude en esa área de lo que vemos, nosotros cuidarlo. Amén. Por ejemplo, yo tengo mucho acceso al computador o al celular. Y yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, yo le pedí a Dios, antes de usar el celular o el computador, bueno, no sé si será exagerado o está bien, yo oraba a Dios, yo le pedí a Dios que cuidara mis ojos de ver cualquier cosa. Porque obviamente venía de un mundo que uno veía lo que quería y hacía lo que quería. Amén. Si yo le pedí a Dios que cuidara mis ojos de lo que veía en el computador y en el celular. Amén. O de lo que veía en la calle. Amén. Porque si uno realmente sirve al Señor de corazón, puede tener esa capacidad, puede adquirir esa capacidad de no andar mirando. Se puede, mi hermano. Se puede. Sí, amén. Porque supone que servimos al Señor. Amén. El adulterio no solamente es el contacto físico o la unión física, como le decía al principio, también viene desde un simple pensamiento. Así es, Señor. Pensamiento acarrea un sentimiento. El sentimiento acumulado provoca una acción. Y esas acciones continuas, ¿qué es lo que producen? Un hábito. Y ahí está el problema. Cuando llegamos del pensamiento al hábito, ya nos va a costar un mundo salir de ahí. Pero cuando venga el pensamiento, orar al Señor. Aquí tirarse al suelo y orar al Señor. Amén. Aleluya. La otra problemática, la idolatría. Aleluya. Desde el primer y segundo mandamiento,
de los 10 mandamientos, obviamente, que Dios le dio a Moisés, hasta los dioses que adoraron desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Se practicaba la idolatría continuamente. Amén. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Israel y el becerro de oro. Aleluya. Cuando Moisés se apartó a hablar con Dios, Dios le entregó las tablas, todo eso. Mientras tanto el pueblo le pidió a Aarón que construyeran un Dios, porque no sabían lo que le podría haber pasado a Moisés. Y ahí obviamente hicieron el becerro de oro. Moisés bajó, se airó, pescó las tablas, las tiró al suelo, no sé, las quebró. Y pescó el becerro y lo tiró al fuego. ¿Y sabes lo que a mí me llama la atención? Cuando Moisés le pregunta a Aarón, ¿qué fue lo que hizo este pueblo para que te convencieran de hacer este becerro? Y Aarón le responde, es que me da risa esta parte porque dice, es que me pasaron el oro, lo eché en el horno y salió un becerro, como que salió solo. Sí, amén, amén. Me da risa esa parte, porque si salió solo Amén. el becerro. Pero imagínense, Aarón que hablaba por Moisés, igual lo convencieron para hacer un becerro de oro. Aleluya. Estaban ya haciéndole culto, todo. Aleluya. Imagínense. Pajaron. También está la adoración a los ídolos en los tiempos de Isaías y Jeremías, cuando los cargaban en su hombro, cuando amasaban el pan a la reina del cielo. Aleluya. También están los ídolos de la época de los griegos y los romanos, amén, y entre otros dioses que tenían. Me acuerdo cuando que lo leímos para el estudio de homilética, en Hechos capítulo 17, cuando Pablo ve los griegos que tenían varios dioses, y él le habla del Dios no conocido. Pero imagínense, entre tantos dioses, no se dan cuenta que están adorando hasta el Dios de los cristianos, Aleluya. entre todos los ídolos que tenían ahí. Amén. Pero ¿sabe por qué se producía la idolatría? Porque eran mal agradecidos. Aleluya. Porque ellos, sabiendo que Dios los sacó de Egipto, Aleluya. sabiendo que Dios los bendecía, que los prosperaba, que los protegía, que los cuidaba, y no solamente desde que los sacó de Egipto, después de la tierra prometida y toda esa historia, Dios los protegía, los bendecía, los cuidaba, los acorazaba a todos. No, y ellos le daban con tener a otros dioses, tenían la necesidad tonta de adorar a otros dioses. Por eso Dios se aburría con ellos. Dios se cansaba porque eran, más que por fe, eran mal agradecidos con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahora un tema bien puntual, bien importante, que es muy peligroso, ya que es la otra problemática que había en ese tiempo, que en la actualidad ya está normalizado: los afeminados. Santo Dios. En la palabra, cuando dice los afeminados, ya en el griego original, la palabra es malacoí, y esa palabra se traduce a blandos o suaves. Y en el contexto de la cultura griega de la época, este término se usaba a menudo, y escuche bien, para describir a hombres que asumían roles sexuales pasivos. Santo Dios. Aleluya. Muchas veces se ha interpretado afeminados que sean amanerados, que no sé, que sean como medios señoritas. No, pero va más allá de eso. Cuando habla de afeminados, va de la mano con lo que viene después. Ser afeminado es cuando el hombre, a ver cómo lo digo, porque hay niños, que el hombre es el enchufe hembra y el enchufe macho, ¿usted me entiende? El enchufe hembra, se puede decir. ¿Amén? En resumida cuenta, el afeminado es el que recibe de la pareja. Eso. Amén. ¿Amén? Amén, amén. A eso se refiere realmente afeminados. Imagínense. Eso se refiere realmente. La otra problemática es echarse con varones. Ya eso es más ya literal ya. No se necesita tanta explicación.
Pero de todos modos, esta palabra es una combinación de arsen, que significa varón, de palabra griega obviamente, que significa varón, y coité, que significa cama o acto sexual. De ahí se deriva la palabra coito. Amén. Por lo tanto, se refiere a hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Ya no se necesita más explicación. Actualmente se ha querido como dar otra interpretación. Hay teólogos actuales que quieren intentar hacer como que esto no se refiere realmente a que Dios odia a la homosexual. Así que tenga cuidado en estos tiempos, porque quieren hasta cambiar los conceptos o las interpretaciones de la Biblia. Amén. ¿Para qué? Para quedar bien con todos, pues esa es la idea. Quedar bien con todo el mundo. Los ladrones, esa era la otra problemática que había en esa época también. Y aparte de obviamente estar en los 10 mandamientos, en Proverbios 24:24 dice: malditos sean los que trasladan los linderos de la propiedad de su prójimo. Está diciendo de los que se apropian de lo ajeno, sin permiso obviamente. Eso es robar. Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo bueno para que tenga que dar a quien tiene necesidad. Amén. Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Pero ¿qué dice después? Jesús obviamente, como el buen pastor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Respecto a que Él da ese regalo, es una dádiva. ¿Me entiendes? Él no nos viene a robar, nos viene a dar, que es la vida eterna. Amén. También los avaros. En Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, que es uno de los mandamientos también. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Efesios 5:5. Porque sabed esto, que todo avaro no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Imagínense. Los borrachos, que otra problemática que había también. Cuando la persona se emborracha, escuchen bien esta parte, cuando la persona se emborracha, bloquea una parte del cerebro que se llama materia gris. La materia gris trabaja como, yo sinceramente, para mí es el espíritu. Para mí es el espíritu, eso que le llaman materia gris. Porque la materia gris es lo que nos ayuda a pensar antes de hacer las cosas. La materia gris es la que nos ayuda a reflexionar respecto a algo malo que yo pueda decir o hacer. Por ejemplo, el asesino, cuando mata, al mismo tiempo está matando su materia gris. Por ejemplo, el que ve pornografía, tanta pornografía, que también está comprobado que mata la materia gris. Y ya no se puede controlar. Y así es cuando ellos también cometen actos terribles. Y entre muchas cosas que uno puede hacer que sean malas. Amén. En este caso, para los borrachos, generalmente cuando una persona se embriaga o se cura, en términos coloquial, ¿qué es lo que le pasa? Hasta la persona más tímida saca personalidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque le bloquea esa área del cerebro. Se la bloquea. Una persona puede ser calladita, pero cuando se cura, ¿sabe lo que está haciendo? Está sacando o fluyendo lo que realmente es en su interior. Aleluya. Por eso hay un dicho que dice que los niños y los curados nunca mienten. Pero sí se lo he escuchado. Pero es una realidad. Como le digo, es porque le bloquea esa parte del cerebro. Amén. Y recuerde que la palabra dice, por ejemplo, los que anhelan el obispado, dice que lo tienen que ser dado al vino. Amén, así es. Una de las cualidades que tiene que tener, características.
no ser dado al vino. Gloria a Dios. Que también se habla en la palabra de no mirar el vino cuando rojea. Por ejemplo, en Proverbios, ahí aparece, Proverbios 23, 31-33 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades, lo que le explicaba al principio. Así es, Señor. Se bloquea la materia gris y la persona hace lo que realmente es en su interior. Y habla todo. Se fijó que hay curaditos que son simpáticos, hay curaditos pesados, curaditos problemáticos, peleadores, de todo. Sí, amén. Barzú, de todo. Amén. Amén. Aleluya. También están, bueno, la otra problemática que había también eran los maldicientes. ¿Qué es ser maldiciente? Una persona que habitualmente habla mal de otros, propagando rumores, calumnias o difamaciones con la intención de desprestigiar, dañar o perjudicar la reputación de alguien. Aquí le voy a dar un ejemplo que la encontré en internet. El maldiciente siempre encontraba algo negativo que decir sobre sus compañeros, esparciendo rumores y comentarios maliciosos. En Proverbios 10:18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnias es necio. Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Amén. Mateo 12, del 36 al 37 dice, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracia a los oyentes. Por eso no es bueno escuchar a los cagüineros, hay que decirlo así. Amén. No hay que prestar oído Sí, al amén. que empieza a hablar de los demás, Amén. porque uno se contamina. Son palabras corrompidas. Amén. Santiago 3, del 6 al 10. Un poquito largo, pero se lo voy a leer igual. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Gloria a Dios. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aleluya. Y también voy a agregar algo a esto. Maldecir quiere decir hablar mal en contra de una persona o de una persona, que no es lo mismo. Hablar mal de una persona es cuando uno hace rumores con otras personas, y hablar contra una persona. Mal. Eso quiere decir maldecir. Amén. Y la otra problemática que también enlistó Pablo, los estafadores. Gloria a Dios. Estafar es cometer alguno de los delitos que se caracterizan por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio. Esto obviamente va de la mano con los ladrones, ya que a base de mentiras y engaños terminan engañando, valga la redundancia, a las personas, quitándoles sus pertenencias. Aleluya. Proverbios 20:17 dice, sabroso es el hombre el pan de mentira. Sabroso es al hombre el pan de mentira,
pero después su boca será llena de cascajo. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio puede ser bonito recibir muchas cosas materiales, vamos a amontonar mucho dinero a base de engaño, de mentira. Pero al final eso no le va a servir de nada, porque lo único que le va a hacer es llenarlo de infelicidad, de amargura, de remordimiento, quizás de resentimiento, etcétera. No se va a satisfacer. Eso es lo que quiere decir esto. Proverbios 21:6. Hacer tesoros con lengua mentirosa es un aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Es similar el concepto del primer versículo. Ahora, ¿qué relación tiene esto, todo lo que hemos visto hasta ahora, qué relación tiene con la iglesia? Porque este mensaje, se me olvidó decirlo, tiene por título, ¿dónde está el título? No encuentro el título. Gloria a tu nombre, Dios. Aquí está el título. La inmoralidad en la iglesia actual. De eso se trata. Se me olvidó decir el título. Amén, pero ese es el título. Ahora, ¿qué tiene que ver todo lo que hemos hablado? Bueno, lo que se ha predicado. ¿Qué tiene que ver con la iglesia actual? Y empezando por la fornicación. Hoy en día se han levantado muchas iglesias permisivas que han normalizado este tipo de conductas, lamentablemente, en la iglesia. Adolescentes, jóvenes o adultos solteros que tienen una polola, tienen otra, y así sucesivamente. Amén. Mire, le voy a contar una pequeña historia. Yo iba a una iglesia, una catedral bien grande que está por allá cerca de Universidad de Santiago, no voy a decir cuál es. Una catedral bien grande, donde yo me congregaba cuando chiquitito. Era muy permisivo, eran demasiado permisivos. Los jóvenes hacían de todo y los tenían en el coro igual tocando, porque cantaban bonito, porque tocaban bonito. Por eso no basta cantar bonito y tocar bonito. Tenemos que ser consagrados al Señor. ¿Amén? Eso es lo medular por ejemplo, en este caso, de un corista. ¿Amén? Y en realidad, en toda la congregación en general, lo medular. ¿Amén? Entonces ahí eran muy permisivos. Eran demasiado permisivos con los adolescentes y con los jóvenes. Mire, le voy a contar también una historia que me contó una amiga que estaba yendo a la iglesia. Había un hermano que cada joven nueva que llegaba a la iglesia, él la engatusaba y se metía con ella, sexualmente hablando. Con una y con otra y con otra, y la que venía de nuevo, y así. Y él lo hacía deliberadamente y seguía yendo a la iglesia como si nada. ¿Y sabe qué es lo peor? Que era corista. Cantaba y tocaba instrumentos, él, que a veces hasta dirigía. Y entonces, él o él le preguntan: oiga, hermano, usted se tiene que ya comportar, está bueno que siga haciendo esas cosas, pero es que la Biblia lo dice, el hombre tiene que amar a sus mujeres. Mira la tontera que decía, imagínense. Y entre varios casos que yo también he conocido en distintos lugares, tanto los que yo vi como lo que me contaron, eran temas complicados. En ese entonces, obviamente, cuando yo era más chico, iba a esa catedral X. Yo no entendía nada porque, sinceramente, ahí no me enseñaban nada. Si los predicadores, cuando subían, hablaban pura experiencia. No predicaban nada. Y los profesores de escuela dominical no tenían mucha moral. Ahí te voy a contar algo. Un cagüín. Ya, pues entonces, ejemplo, mire, le voy a contar algo mío. Yo iba a otro ministerio antes de llegar aquí. Bueno, ustedes ya saben qué ministerio es. Entonces, en ese ministerio llegó un matrimonio con su hija. Su hija tenía 15 años, yo tenía 25. Un día
un día esa hermana se me acerca y me dice, hermano Simón, ¿sabe qué? Empezó a hablar, usted es súper agradable conversar con usted aquí, acá, me cae súper bien y tal. Y me dice, ¿sabe qué? Mi hija de repente se queda sola en la casa, todo el día lo podría ir a ver. Yo quedé así. Puta, yo sinceramente hubiese sido otro. Aprovecho. Gloria a Dios. Pero imagínese, así hablando seriamente, imagínese lo que me dice esa mamá en ese tiempo. Literalmente le estaba ofreciendo a alguien que ni siquiera conocía bien en bandeja a su hija. Amén. Amén. Y habían varios casos también de que habían hermanas que le buscaban polola a la hija y pololo a los hijos. O sea, pololo a la hija y pololo. Le buscaban pololo a la hija y pololo a los hijos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Entonces, no es la que estoy pensando. Entonces eso era lo que pasaba. Amén. Entonces, Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. entonces Gloria a Jesús. el tema de la fornicación en la iglesia es un tema delicado porque no pasa solamente en las iglesias liberales. Amén. Amén. También pasa en la iglesia que nosotros podemos ver que sean, que son santas, son pentecostales, predican la palabra y saltan y gritan. Igual hay problemáticas de esa índole. ¿Quién es? Amén. Aleluya, amén. La idolatría. Bueno, nosotros siempre se nos ha predicado, se nos ha enseñado sobre la iglesia católica, que idólatra y todo eso, es verdad. Pero en la iglesia evangélica también hay idolatría. Sí, amén. Amén. También hay idolatría. Por ejemplo, hay idolatría con ciertos adoradores. Hay Aleluya. idolatría con ciertos cantantes cristianos, ya lo vamos a decir así, Aleluya, amén. o artistas cristianos. Hay una cierta fijación. También hay idolatría con ciertos líderes, Amén, amén. con ciertos pastores. Sí, amén. También hay Club. también hay idolatría, por ejemplo, cuando vino Dante Gebel, por ejemplo. Vino Dante Gebel y se llenó. Po. Sí, amén, amén. Aleluya. Y las personas están dispuestas a pagar por ver a Dante Gebel. ¿Están dispuestos a pagar? Sí, amén. Ahora viene el apóstol Guillermo Maldonado, el apóstol número 14, viene a Chile, Sí, amén. viene a ofrecer sus coberturas. ¿No ve que estaba ofreciendo cobertura espiritual por $5.000? ¿Sabe cuántos son $5.000? Son como 4.800.000, 4.700.000. Aleluya. Estaba ofreciendo su cobertura. Porque el que tenía la cobertura de él iba a tener su misma unción cuando predicara, imagínense. Y ahora viene a Chile, ¿y qué va a pasar? ¿Se va a llenar? Sí, Sí, amén. amén. Se va a llenar, sí, esa es la realidad, se va a llenar. Sí, amén. Amén. En la iglesia también se está viendo el tema de la idolatría. Amén. Por ejemplo, hay una jovencita aquí que canta, no me acuerdo el nombre, se me olvidó ella. Mi hermana Camila, ¿sabe cuál es el nombre? Morillo. Es una que salta, canta y tu pueblo te espera, algo así. Ya, y se pone a saltar y como que, no sé, danza y salta y todo eso. Puro show. Y la hermana tiene guardaespaldas. Es verdad. Hay un video que baja de un furgón con guardaespaldas y se tapa y sube al escenario y se pone a cantar. Amén. Imagínense. Y ve las redes sociales y hay hermanos que la defienden. Sí, Hay amén. hermanos que la critican y otros que la defienden. Así es que ella está llena de la unción y tiene el Espíritu Santo. Así la defienden. Y eso es idolatría también. Amén. Amén. Dios nos libre de esas cosas a nosotros. Sí, amén. Obviamente, y quiero recalcar algo, obviamente uno le debe respeto a los líderes que uno tiene en la iglesia. Eso también es obvio. ¿No? Porque si hablamos de la idolatría tampoco se tiene que tomar como entonces. No. Sí, obviamente si tenemos un líder se tiene que respetar igual. Amén. Ya, es el pequeño alcance que hago.
También está el problema del adulterio en las iglesias. Aleluya. Usted yo creo que ha conocido varias problemáticas en la iglesia pentecostal, Gloria a Dios. porque yo conocí todas estas problemáticas Santo de Dios. líderes, no voy a decir qué cargo tenían porque no lo voy a decir, pero eran líderes que predicaban del adulterio, de la fornicación, y ay, danzaban y saltaban y cometieron adulterio. Amén. Es verdad, Señor, amén. Amén. Dios nos libra a nosotros que tenemos nuestras cosas. Dios nos libra de esas situaciones. Amén. Y Dios obviamente nos mantenga firme con nuestra esposa, firme con nuestra esposa. Amén. Amén. Pero esas son una de las problemáticas terribles que hemos visto en la iglesia pentecostal. Así es. En la otra iglesia, ahora viene el cagüino, en la otra iglesia, donde yo iba antes a Catedral, que está por ahí por la Universidad de Santiago, en esa catedral había muchos profesores de estudio bíblico, o sea, de escuela dominical, que engañaban a su esposa. Aleluya. Y con hermanas de la iglesia, ni siquiera con otras personas, hermanas de la iglesia. Había hermanas que se intercambiaban maridos, pero para callado. Pero pasaba de todo, hermano, de todo. Eso me lo contaba mi papá. Santo Dios. Y resulta que había un hermano que vivía cerca de la casa de mis papás. Mi papá un día va pasando por el 25, por ahí donde estaba Espucio, ya caminando hacia el 25. Pasa por un motel que hay ahí. Y viene saliendo uno de estos profesores de esa iglesia. Aleluya. Y creo que lo ve y quedó pálido. Aleluya. Y él le dice, mi papá le dice, Dios le bendiga, y siguió caminando. Dice que después se lo encuentra en la iglesia, en la escuela dominical, y justo le toca a él como profesor. Me contaba mi papá que tiritaba él enfrente de él y no podía hablar, Gloria a Dios. porque él sabe que él fue testigo de lo que estaba haciendo. Amén, porque no creo que ella haya estado haciendo un trabajo, ella estaba evangelizando. Aleluya. Pero como le digo al principio, como le digo, que Dios nos libre, que nos libre, porque nosotros no debemos caer en lo mismo que han caído otros líderes, que le dan dura una cosa y pues caen en eso. ¿No? Dios nos libre de eso. Amén. También hay otra problemática de la iglesia actual, que es los afeminados y los que se echan con vara. Está de la mano. Usted, yo creo que ha conocido varios problemas en ciertos líderes que se ha descubierto que son homosexuales. Sí, amén. Pero aún así siguen ejerciendo su cargo. Eso es lo que a mí me llama más la atención, que siguen ejerciendo su cargo. Amén. Y lo peor, que tienen adeptos. Aleluya. Tienen sus seguidoras. Hay uno por ahí que grita oro y tiene sus seguidoras, sus fieles. Sí, amén. Hay otro que tiene un coro bien bonito, no decir quién, Amén, amén. que también es homosexual. Son temas complicados, amén. Amén, aleluya. Porque obviamente si uno comete algo complicado, yo creo que debe ser disciplinado como tal y restaurarse como corresponde. Pero si se sigue practicando lo mismo, no se puede ejercer un cargo, Así es, Señor, de amén. verdad. Uno, por ejemplo, si es corista, uno tiene que cuidarse, Amén. cuidarse. Aunque esté soltero, aunque esté casado, tiene que cuidarse. Por eso yo le insisto a los adolescentes, a los adolescentes y a los jóvenes de esta iglesia, que se guarden, Gloria a Dios. guárdense para el Señor. Sí, Señor. Y si está obviamente cayendo en lo que no corresponde, pídale a Dios salir de ahí. Pídale a Dios salir de ahí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Donde me acuerdo donde yo iba, ya no lo voy a nombrar más, donde yo iba antes, también había varios homosexuales. Aleluya. Y estaban en el coro. Aleluya. Después ya crecieron y tenían hasta sus parejas. Pero ¿qué era lo peor? Que no le decían nada. Aleluya. Eso es lo más terrible, no le decían nada. Amén. Amén. Y seguían tocando su instrumento, cantando. Gloria a Dios. Actualmente hay iglesias que
y practican la teología queer. Yo me acuerdo cuando una vez hablé eso. La teología queer, que es la teología de la ideología de género metida en la iglesia. Por ejemplo, hoy en día se están levantando pastoras trans, Sí, amén. pastores trans, pastoras lesbianas. En Brasil hay unas pastoras lesbianas y predican que está bien, que Dios ama al homosexual y permiten que vayan con sus parejas homosexuales a la iglesia y enseñan sobre el no binario y toda esa estupidez que existe hoy en día. Amén. Y son iglesias supuestamente evangélicas. Eso es lo que me da más... me da miedo por ellos, de verdad. Aleluya. Me da terror por ellos, me da temor. Porque lo que se les viene es terrible lo que se les viene, porque aquí dicen, nos van a heredar Sí, amén. el reino de Dios, todos los que practiquen esas cosas. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Sí, amén. Se ha normalizado mucho todo este tema inmoral. Así es, Señor. El sexo deliberado se ha normalizado mucho. Amén. Así total, está viniendo a la iglesia, no importa, usémoslo igual. Gloria a Dios. Dios nos libre de eso a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y si en algún momento, ni Dios lo quiera, cometamos algo terrible, tenemos que restaurarnos como corresponde. Sí, amén. No nos tienen que usar en nada, lamentablemente. Amén. Sí, amén. ¿Entiendes? Los avaros. Gloria a Por Dios. ejemplo, el tema de cuando un hermano es bendecido. Un hermano es bendecido. Generalmente se dice que nosotros tenemos que alegrarnos, contentarnos con la bendición de los hermanos. Tienen un autito nuevo, una casita nueva, o van a tener un bebé. ¿Entiendes? Por ejemplo, en nuestro caso, quien no tenemos bebé todavía, tenemos que contentarnos con los que tienen un bebé, porque es lo que nosotros queremos. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Lo mismo pasa con la bendición de un auto, una casa, es lo que nosotros queremos, tenemos que alegrarnos. Sí, amén. Gloria a Pero Dios. hay veces que al ser humano en sí, en general, no solamente en la iglesia, le entra esa codicia, esa avaricia. Aleluya. Ese deseo de bendecirlo y alegrarse, sino que tiene ese auto y yo no lo tengo. Yo también quiero eso. Amén. Mira la esposa que tiene mi hermano y yo, el esposo que tiene la Gloria a hermana Dios. y yo. Aleluya. ¿Entiendes? Que Dios nos libre de ese espíritu, Sí, amén. de ese espíritu terrible de avaricia. Amén. Amén. Hay incluso líderes, ya no me voy a meter más allá como dije al principio, Aleluya. que codician a otros líderes. Aleluya. Quizás su bendición, lo que tienen, Amén. y no, está mal, Amén. en todo sentido está mal. Sí, amén. Amén, Dios nos libre de eso, Dios nos libre de ser avaros, de ser codiciosos, sino que si queremos tener algo, lo hagamos en pureza, con transparencia, sin tener malicia en nuestras mentes. Nombre de Dios. Amén. Amén. También están los ladrones y los estafadores. ¿Han habido casos literales de estafa en la iglesia también? ¿Han habido casos de hermanos que han estafado a otros hermanos? Con plata o con varias cosas. Sí, amén. Pero también están los que lucran con el evangelio. Amén. Los que de manera persuasiva convencen a la congregación para que entreguen más de la cuenta. Aleluya. Para que den más de la cuenta. Y eso se ve mucho en la iglesia que practican la famosa teología de la prosperidad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay iglesias gigantes que todavía se practica eso. Pero ojo que están habiendo algunos que se están arrepintiendo de esas prácticas que han estado haciendo. Durante años se han estado arrepintiendo. Pero aún siguen habiendo. Por ejemplo, yo vi una vez un video de un hombre que en Estados Unidos que hacía que vinieran a dejar plata al altar y se ponía a pisar la plata y la pisaba. Y creo que hubo un testigo que habló de eso después, que decía que después que hacía todo ese show, se iban y pescaba la plata y la echaban en saco y se la iba. Pero ¿sabe qué es lo peor? Las personas que le creen a esos estafadores. Eso es lo peor.
obviamente la iglesia se debe sustentar económicamente. También tengo que recalcar esa parte. Señor, amén. Obviamente la iglesia se debe sustentar con plata. Y obviamente los que están bien económicamente, los que están recibiendo buena platita, deben sentir en su corazón de cooperar, de dar. Cuando obviamente tengan, obviamente se entiende si no tienen los medios para hacerlo. Pero si tienen los medios, obviamente uno tiene que tener sentido común y aportar en la obra también. Amén. Amén. Y también están los borrachos. Miren, yo vi un video de un hermano que hablaba de que hubo un evento en una iglesia que invitaron a una pastora que se llama Yesenia Ten. Y en esa iglesia, él se fijó que habían jóvenes y hermanos que están tomando cerveza en la congregación. Están tomando cerveza como si nada. Aleluya. Y compraban ahí mismo. Eso es lo peor, compraban ahí mismo. Y tomaban como si nada en el evento. Obviamente ella después salió desmintiendo ese tema, pero fuera de eso, en esa iglesia se comercializaba alcohol. Sí, amén. Así como si nada. Amén. Imagínense cuando hay conciertos cristianos, ¿ha visto esos videos de esos conciertos que están cantando y adorando a Dios? Y ahí obviamente está el baterista, el que toca el bajo, la guitarra. Usted sabe que muchos de esos no son cristianos. Sí, amén. Es verdad, Señor. Había, me acuerdo, un guardaespaldas aquí en Chile, un guardaespaldas de cuando vino José Adrián Romero hace años atrás. Él era cristiano. No sé si era cristiano ahora, pero en ese entonces era cristiano. Y él decía que detrás del telón, todo eso, estaban los que tocaban instrumentos, estaban fumando y tomando. Amén. Y él vio a Jesús Adrián Romero también tomando su cervecita. Y los otros estaban todos tomando su copetito. Amén, amén. Y después salieron a tocar y a adorar a Dios. Imagínense. Aleluya. Y pasan todos esos conciertos. Amén, amén. Todas esas personas normalizan esos actos, esos hábitos. Andar tomando. Incluso se curan, pues esa es la realidad. Aleluya. ¿Entienden? Se han normalizado muchas conductas en la iglesia de hoy. Muchas conductas que a Dios no le agrada. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Y los maldicientes. Ese es un tema que pasa, yo creo que en la mayoría de la iglesia. Amén. En la mayoría de la iglesia. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que mantenernos sanitos. Sí, amén. Los maldicientes. Obviamente también se incluyen las malas palabras, la grosería obviamente, pero también se incluye las especulaciones, las murmuraciones, las calumnias, Gloria a Dios. amén, Aleluya. los cagüines, Amén. término más coloquial, Amén. Sí, amén. cuando se sirven a los hermanos en la casa o con otro hermano, amén. Mire, piense esto. ¿Cuántos de ustedes cree que a usted le cae bien a un grupo de hermanos, pero también le cae mal? ¿O es rechazado por otro hermano por una murmuración, por una calumnia a base de mentira? Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que más de alguno acá. Yo creo que tenemos un prejuicio con quizá otro hermano o diversas personas Aleluya, por un amén. cagüín que les llegó Amén, sobre usted amén. o sobre mí, etcétera. ¿Y qué pasa con eso? Dios dice que ellos no van a heredar el reino de Dios. Los Amén. maldicientes, Gloria a Dios. los que no pueden refrenar su lengua cuando, no sé, va a decir un cagüín o va a decir esa típica especulación de ese hermano a lo mejor es aquí, acá y allá, esa hermana es aquí, acá y allá. Amén. Yo la vi haciendo esto, la vi acá, la vi el otro día con tal persona, aunque haya sido un familiar, pero en su mente cochina lo vio con un hombre o con una mujer. Aleluya. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Pasa eso, por eso tenemos que mantenernos puros, limpiecitos en nuestra mente. Amén. Así
Amén. Ahora después de esto, nos damos cuenta que hay una decadencia moral terrible en la iglesia. Una decadencia triste en la iglesia, porque hasta en la iglesia pentecostal lamentablemente se están viendo esas cosas. Lamentablemente. Por eso es que tenemos que mantenernos firmes delante de Dios. Tenemos que mantenernos firmes delante de Dios. Dios nos invita a dejar las prácticas pasadas. Y los residuos de pecado que nos quedan en nuestra vida para servir a Dios, sin esas ataduras o cadenas. Amén. Hay que romper esas cadenas. Amén. Por eso el creyente tiene que arrepentirse y tiene que convertirse para entregar su vida de forma genuina al Señor. Amén. Y obviamente hacer prácticas que tengan que ver con la piedad. Y obviamente ser éticos y morales también. Amén. Tenemos que dar gracias a Dios, muchas gracias a Dios, porque no hemos permanecido de pie o firme pese a todo lo que nos ha pasado. Porque yo sé que aquí más de alguno ha pasado por muchas cosas en su caminar en el Evangelio. Hemos visto muchas cosas en la iglesia, hemos visto demasiadas cosas. Por ejemplo, yo en lo personal, yo recibí mucha decepción. Yo era el típico hermano que conversaba con uno, con otro y sociabilizaba con todo el mundo. Yo siempre fui sociable, pero yo tuve tanta decepción que yo como que hasta hoy en día como que me cuesta entregarme ahora a los hermanos, a la hermana en confianza. ¿Por qué? Porque en lo personal yo vi muchas cosas que me decepcionaron, me defraudaron. Vi cosas que, por ejemplo, no sé, en apariencia se veían bonitos, pero hacían cosas terribles. Yo me decepcionaba porque cuando yo me convertí al Señor, yo esperaba ver puras maravillas. Y decía, uy, debe ser hermoso este ministerio, los hermanos, la hermana, deben ser todos sanitos. Y no pasaba eso. Gloria a Dios. En mucho había pura apariencia. Entonces eso a mí me fue decepcionando. Pero obviamente en el tiempo fui entendiendo que uno no es perfecto tampoco. Tampoco tiene que caer en ese juicio de pucha, yo soy mejor que ellos. No hay que caer en eso tampoco. Pero así yo le puedo decir que hasta el día de hoy, por muchas decepciones, muchas cosas que yo vi en la iglesia, me ha costado ser ese Simón en su totalidad. Ese Simón de antes. Por lo mismo, porque ahora como que me cuido mucho de entregar toda mi confianza. Amén. Aleluya. Pero hay veces que igual uno tiene que en cierta parte confiar en algún hermano para que ore por él de vez en cuando. Amén. O conversar de ciertos temas, o pedir consejos. Amén. Lo invito a colocarse de pie, mi hermano. Así como Dios exhortaba a la iglesia de los Corintios en aquella época, Dios también nos exhorta a nosotros hoy en día, para que nos mantengamos firmes, nos mantengamos limpios delante de Dios y que no manchemos nuestras vestiduras, no las manchemos normalizando costumbres o conductas que a Dios no le agradan. Dios nos quiere limpios. Si a usted en algún momento le sigue costando dejar ciertas cosas, siga pidiéndole a Dios, que lo saque de esos hábitos, de esas conductas que a Dios no le agradan y que a nosotros no hace daño. Amén. Porque cuando cometemos actos que a Dios no le agradan, el más perjudicado es uno. Amén, Porque amén. es uno el que se aleja de Dios y se aleja y se aleja y se aleja. Amén. Así que Dios nos ayude a estar limpios, sin mancha, como dice Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Eso es lo que dice la palabra. Cierre su ojo. Padre, en nombre de Jesús.